Vamos a hablar de varios temas, empezando por el hecho de que es bastante visible que el presidente Fernández se encuentra atrapado entre tres inconvenientes, y digo inconveniente por ser suave, ¿no? El primero es el que le presenta a la señora de Kirchner, ¿no? Que vuelve a aparecer el sábado en un acto público a propósito de la conmemoración de la muerte del general Perón. El segundo es el Fondo Monetario. Esta mañana Carlos Pañi dice algo que es tan visible como importante, como tal vez no visible para todos nosotros, ¿no? Si lo fue para Carlos, ¿no? El que le pide ahora a Fernández que use la lapicera no es Cristina, es el fondo. Claro. Bueno, y el tercer elemento que atrapa al presidente es la propia incompetencia de su administración y el hecho de que él no está mostrando mucha, digamos, vocación, inclinación por convocarnos a los argentinos a algo interesante, ¿no? El presidente es una suerte de cúmulo de lamentos, O sea, si empezamos por ahí, imagínate el resto de los argentinos, ¿verdad? Es decir, en sus giras internacionales y en sus comentarios de todos los días, el presidente se muestra como un tipo al que le falta vocación por convocarnos a los argentinos a algún experimento interesante, ¿no es cierto? Dicho esto, es evidente que ayer el presidente intentó, yo creo que de modo un poco inocente, recuperar algún nivel de iniciativa, al menos de manera como es hoy todo, ¿viste? Todo muy volátil, ¿no es cierto? Así, ¿cuánto puede durar el impacto de la visita del presidente a Milagros Sala? Que yo, 24 horas, ponerle con toda la furia. Entonces, esta mañana, el periodista Martín Rodríguez Yebra en La Nación encuentra, y yo comparto con él, por supuesto, una conexión entre la visita a la señora Milagros Sala y el enfoque que hoy tiene el presidente Fernández, el tema de la Corte. Y esto es muy interesante también, lo agrego yo, ¿no? Martín Rodríguez Yebra, y hay que recordar que el presidente Fernández, cuando asumió la administración, y antes inclusive, había prometido primero no meterse con la Corte, y segundo, no ampliar el número de sus miembros, y tercero, no involucrarse directamente con el tema judicial. ¿Se acuerdan que le había postulado en su primer discurso ante el Parlamento la desconexión de la justicia con la política, ¿no? Bueno, eso se ve que salió mal, porque fue ayer el mismo presidente que fue a ver a una persona que está condenada por la justicia de una provincia, Jujuy, para mostrar, dijo él, la situación oprobiosa que la Corte sigue sin resolver. Así que todos los postulados del presidente Fernández iniciales han quedado, por supuesto, con el paso del tiempo completamente derrumbados, y este asunto conecta evidentemente con este interés por mostrar que la responsable del momento que atraviesa la señora Milagros Sala es la Corte, ¿no es cierto? Esto conecta obviamente con el hecho de que ayer, y con el apoyo de los gobernadores, el kirchnerismo consiguió una de las alteraciones de los descalabros institucionales más importantes que hemos visto, seguramente, al menos Will y yo, que estamos desde mucho tiempo juntos, siguiendo la política y la economía argentinas, hemos visto pocas veces que tome impulso un proyecto que se propone, terminar con la Corte tal como la conocimos y como la define la Constitución. Claro, ¿no? Y la Corte, terminar con la Constitución, casi. Terminar con la Constitución, que es crear una Corte de 25 miembros con delegados provinciales, ¿no? O sea, el presidente está confundiendo la Corte con un sindicato, ¿no es cierto? Con una confederación de sindicatos donde cada uno manda un muñeco, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, así que me parece que estos dos temas, la visita a Milagros Sala y este proyecto que ayer tomó impulso en el Senado, insisto, con el apoyo de muchos gobernadores del peronismo, son temas que están conectados y que muestran hasta qué punto el presidente trata, de alguna manera, de salirse de esos elementos que lo condicionan o que le impiden eventualmente hacer alguna otra cosa. En este contexto hay que leer también el hecho de que ayer finalmente, y bajo cierta presión, la CGT terminó finalmente, y presumo que para no desairar más al presidente Fernández, aceptando que el presidente encabece el acto de mañana viernes
en conmemoración por la muerte del general Perón, ¿no es cierto? La señora Kirchner, esto va a ser mañana a 5:30 de la tarde, ¿no? Donde el presidente será, según he leído esta mañana, el único orador. Pero va a haber otra oradora, que va a ser la señora de Kirchner, ¿eh? Esto va a ocurrir el próximo sábado en el municipio de Ensenada. Ensenada tiene un intendente que se llama Mario Seco. Mario Seco, que como ustedes bien saben es una persona muy equilibrada, ¿no es cierto? Claro. Que fue uno de los que postuló, si yo mal no recuerdo, que la Corte debe estar directamente conformada por jueces militantes. Claro, creo que fue él, ¿no? Sí, o fue Musi, no fue él, fue Seco, efectivamente. Sí, un día entró a la legislatura bonaerense casi a romper todo también. Exacto. Un personaje complicado. Tendremos otra vez una confrontación de actos entre el presidente y la señora Kirchner este fin de semana, así que va a ser muy entretenido para mirar. Digamos. Y sobre todo, Marcelo, para ver quién va uno y quién va otro, quiénes van con el presidente y quiénes van con Cristina. O sea, tan entretenido como decadente, ¿no es cierto? Lógico, finalmente lógico. Es entretenido. Ayer habló sobre este asunto el economista y exministro de Economía Alfonso Pradegay, que dijo que la vicepresidente quiere provocar una crisis desde adentro para que se vayan todos. Nada, me pareció yo no tengo forma de verificarlo, pero me parece una conjetura bastante conectada con la realidad. Ayer habló de un golpe el presidente, ¿no? Sí, claro, el presidente habló de un golpe de mercado. Ahí lo tenés, al golpe. Claramente. Bueno, el paro del campo, que va a ocurrir el día 13 de julio, tiene que ver, y esto es lo que me llama la atención, no solamente con la falta de gasoil, sino con la falta de fertilizantes. Y que es lo mismo, Marcelo, todo lo mismo. Claro, bueno, obviamente, los fertilizantes derivan del gas, ¿no es cierto? Presumo, ¿no? Pero bueno, es un estado de cosas realmente muy interesante para mirar. Es decir, a ver, nos estamos quedando sin fertilizante para el sector más importante de la vida económica argentina. Bueno, ya lo comentó Willy, ayer no sé cuándo estuvo el riesgo país, Willy, ayer debe haber estado 2.460, bajó un poquito, bajó un chiquito, 2.461. 125 el dólar oficial, 239 el dólar blue y 251 el dólar contado con liquidación, marcando una brecha de prácticamente el 100%. El Banco Central cantó victoria ayer, es una victoria, vamos a llamarla pírrica, ¿no es cierto? Después, si quieren, les cuento quién fue Pirro. Pirro era el protagonista de las victorias pírricas, es decir, victorias que no servían para nada, ¿no es cierto? Bueno, el Banco Central ayer cantó victoria al anunciar, lo hizo el propio inclusive ministro Guzmán, que ayer habían comprado 583 millones de dólares, Mirá. Que habían juntado como 900 millones en la semana, que él entendía que la reacción del mercado había sido adversa a esto, porque el mercado iba a quedarse tranquilo como consecuencia de que veía cómo el Banco Central, finalmente bloqueando las importaciones, claro, podía acumular un poquito de reservas. Estamos hablando finalmente de minucias, ¿no es cierto? Claro. Ustedes fíjense el esfuerzo descomunal que hay que hacer para conseguir 500 palos de reservas, ¿no es cierto? Entre ellos, el de prácticamente fulminar la economía. Yo ponía esta mañana como ejemplo, medio en broma, medio en serio, medio en broma, en realidad, que yo tenía vocación de poner una gomería, ¿no es cierto? Claro. Y que si uno se le ocurre poner una gomería, hoy en día no podría hacerlo, ¿no es cierto? Porque no se puede, ¿no es cierto? Porque no tenés que vender, ¿no es cierto? Y no tenés camiones y ómnibus a gasoil para que... Se vas a pérdida. Neumáticos, imagínate, ¿no? Las bicicleterías, que es todo importado. Claro, obviamente. Claro. Bueno, por eso los empresarios empezaron a hablar de default comercial de la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, es muy interesante cómo para matar una bacteria, digamos, o un virus, el equipo económico ha resuelto matar al paciente, que efectivamente es un procedimiento efectivo para matar al virus, pero bueno, con un costo un poco alto, ¿verdad? Es decir, los países me parece que han resuelto el problema de tener sus reservas como corresponde y poder tener comercio, ¿no es cierto? Así es. Yo lo escuchaba a Willy ayer en su participación en La Nación Más con Pablo Ros y demás, hablar de que hoy en día, a ver, el comercio, claro, comprar y vender, digamos, es la idea, ¿no es cierto? Es decir, la economía funciona porque hay comercio, ¿no es cierto? Y este enfoque
lo que hace es, obviamente, obturar la idea de que las personas puedan comerciar. Bueno, el problema, dijo el presidente, es otro, es que la economía, perdón, está creciendo. me da tos porque, por no darme risa. Que hay demasiado comercio, dijo el presidente. Crece demasiado. mucho. Y como consecuencia de que crece mucho, tenemos estos problemas de inflación y de falta de insumos. Y por supuesto el presidente advirtió que que ya habían frenado 3 corridas cambiarias, y que efectivamente esto era eventualmente un golpe de mercado. Ahí habría que mirar las corridas cambiarias en relación con la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Claro. Y el hecho de que algunas de esas corridas puedan estar impulsadas por el extravío del kirchnerismo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Sí, está opinado, pero bueno, está opinado si se han frenado las corridas también. No, por supuesto, claramente. Ahora bien, esta idea de interpretar que las adversidades económicas son el resultado de un golpe de mercado y no de efectos del propio, vamos a llamarlo programa económico, por ponerle un nombre ampuloso, es una inclinación que tienen los presidentes argentinos bastante infantil, ¿no es cierto? A mí me dio mucha pena ayer escuchar al presidente relatar otra vez que era víctima de un golpe de mercado, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, nos metemos un poquito en el mundo porque quiero llegar finalmente al tema que más me importa, que es el tema de Colombia. La Duma es es el parlamento ruso, aprobó una ley para endurecer lo que llaman la actividad de los agentes extranjeros, ¿no es cierto? Países como Rusia, China e Irán tienen esta inclinación, y vuelvo a subrayar porque voy a hablar enseguida de esta cuestión de Rusia, China e Irán, por perseguir extranjeros, ¿no? Esto que tengo aquí, y me lo guardo para mañana, es un artículo tremendo, publicado ayer por el New York Times, de el rehén que tiene Irán norteamericano, que lleva más tiempo preso, ¿no? Una historia absolutamente de terror, porque obviamente estos países tienen esta inclinación por entender que todo extranjero es eventualmente un agente extranjero, correcto, ¿cierto? Y especialmente que eventualmente merecen ser perseguidos e incluso encarcelados, ¿no? En el caso de Rusia, acaba de aprobarse una ley para encarcelar a lo que Rusia consideren agentes extranjeros, que es cualquier persona que a alguien le parezca un agente extranjero, ¿no es cierto? Vos imaginate lo borroso de la acusación. Usted es un agente extranjero. No, mire, yo soy no sé, qué sé yo, ponerle un turista, ¿no es cierto? O un comerciante. Bueno, es un agente extranjero, preso, ¿no es cierto? Correcto. Esto ocurre en Rusia, esto ocurre en China y esto ocurre en Irán. Y voy a hablar de los 3 países dentro de unos segundos. De paso les cuento que el Parlamento israelí acaba de disolverse y van a convocar a la que yo creo que es la 5ª elección de un primer ministro en un plazo de 4 años. Acaba de desarmarse el gobierno del primer ministro Naftali Bennett. Y de paso les cuento, ya que estamos hablando de cosas raras, que ha vuelto al poder en Filipinas la familia Marcos. ¿Ustedes recuerdan al matrimonio Marcos, Ferdinand e Imelda Marcos, ¿no? Que fueron los dictadores, digamos, de Filipinas entre los 70 y los 80. Bueno, su hijo, que se llama también Ferdinand Marcos, hoy asumió el poder en Filipinas, reemplazando a otro personaje bastante espantoso, digamos, que se llama Duterte, ¿no? El apellido. Sí. Bueno, así que bueno, Filipinas en manos de vuelta de la familia de Ferdinand Marcos. Y por supuesto ha tenido ayer una enorme repercusión mundial. Nosotros tratamos el tema ayer por la mañana y ya voy cerrando. El caso de la señora Cassidy Hutchinson, la asistente del presidente Trump y de su jefe de gabinete en aquel momento, con sus testimonios ante la comisión parlamentaria que investiga los acontecimientos espantosos del 6 de enero del año pasado, ¿no? Esta es la mujer que contó que Trump tiraba los platos de comida contra la pared, tiraba del mantel de raptos de ira y de furia delirantes ante la adversidad de no poder probar el fraude electoral, e incluso fue la señora que comentó que que quiso, ayer lo vi aún de vuelta anoche con más detalle, que quiso aparentemente ahorcar
al chofer, lo quiso ahorcar, para que le dé el volante del auto para ir al Parlamento a liderar la protesta y la toma del Parlamento norteamericano el enero pasado. Así que es un tema interesante porque muestra no solamente el estado de cosas de la política norteamericana, sino el estado mental de los líderes mundiales, que es aún más grave. Bueno, y para terminar, voy a lo que más me importa. Ayer me parece que el presidente Biden, aún considerando que el presidente Biden atraviesa un declive significativo en la vida interna de los Estados Unidos, porque está grande, porque, viste, hoy en día un furcio se vuelve una cuestión de Estado, o porque la inflación efectivamente afecta y erosiona su poder, como le pasa a todos los presidentes del mundo que tienen inflación. Obviamente el caso argentino es muy elocuente al respecto. Pero ayer él jugó un papel muy importante, tratando de ordenar, de reconfigurar un poco el mundo, ¿no es cierto? Porque ahí está Juan Dillon, vamos a hablar de vuelta con él enseguida del tema. Ayer la OTAN puso las cosas de algún modo, o intenta ponerlas en su lugar, ¿no es cierto? Y no solamente la OTAN ha jugado un papel muy importante ayer para tratar de contener el eventual avance ruso sobre otros países. Yo pensaba ayer, por ejemplo, en Polonia, por ejemplo, ¿no? Esto es una conjetura, pero ponele que puede tener algún sustento con la realidad. Supongamos que en algún momento Rusia considere, por ejemplo, que Polonia le es un país hostil. Bueno, Marcelo, de hecho, Marcelo, los refuerzos de la OTAN, los refuerzos que ha anunciado Biden van a Polonia, Rumania, claro, militares, Rumania, Polonia, países bálticos, que serían los posibles agredidos por Rusia. Claro, Juan nos habla de Polonia, porque claro, Polonia es el país por el cual pasan los armamentos con los cuales los ucranianos se defienden de los rusos, ¿no es cierto? Es decir, en algún momento próximo, en este contexto de extravío de Putin, él puede decir, bueno, Rusia, Ucrania, Polonia no es un país hostil, lo vamos a atacar, ¿no es cierto? Ayer amenazó a los noruegos, ¿no es cierto? Bueno, y recordamos que hace 48 horas un diputado de Putin dijo que el primer país que van a atacar va a ser, la primera ciudad que van a destruir va a ser Londres, ¿no es cierto? Entonces me parece que el papel ayer tanto de Biden como de la OTAN ha sido muy importante. Y en este contexto quiero subrayar un aspecto que conecta con los argentinos, ¿no es cierto? Que es que ayer la OTAN acusó no solamente a Rusia, sino a China de intentar subvertir el orden internacional. Porque del mismo modo que Rusia lo está subvirtiendo, China va camino, ¿verdad? Y este es un asunto que tiene los pelos de punta de todos los países de la región, de Nueva Zelanda, de la India, de Australia, de Japón, de Taiwán, ¿no es cierto? Entonces, ya no es solamente Rusia, sino China. Y yo le agrego a esto un conflicto adicional, que seguramente Juan nos va a confirmar que está en la agenda de la OTAN, que es Irán, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si en este contexto Irán consigue finalmente desarrollar a través de ponele de unos vuelos de aviones, ¿no es cierto?, de aviones venezolanos, desarrollar un arma nuclear, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionaría Israel o Arabia Saudita, ¿no es cierto? Entonces ahí la conflagración mundial sería muy amplia. Es Rusia, es China, es Irán. Y estos países que ha subrayado la OTAN como países peligrosos son curiosamente los países amigos de la Argentina, ¿no es cierto? De hecho, Rusia ayer invitó a la Argentina junto con Irán para integrar los BRICS, ¿no es cierto? Es visible la genuflexión de Alberto Fernández ante el presidente Putin, y es muy visible que la señora Kirchner presentó a China como un modelo a seguir, ¿no es cierto? Y recordemos que China es un país, ponele más bien capitalista, si cabe la palabra, gobernado bajo un formato completamente autocrático, ¿no es cierto? Igual que Rusia, igual que Irán, ¿no es cierto? Entonces me parece que la cumbre de la OTAN está mostrando el dramático peligro que tiene la política exterior argentina, ¿no es cierto? Me parece muy elocuente lo que pasó ayer en términos del papel de la Argentina en el mundo. Y finalmente, ya con esto sí cierro porque es recontra tarde y me van a echar de CNN Radio y sería realmente una pena para mí, básicamente, no sé si para ustedes. Ayer ocurrió esta reunión
Yo preguntaba temprano, ¿ustedes se imaginan una reunión entre Macri y Cristina Kirchner? ¿O entre Macri y Alberto Fernández? ¿O entre Macri y Horacio y Alberto Fernández y Cristina Kirchner? No. Bueno, ayer el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, un hombre de la izquierda, que viene además de protagonizar hace unos años como pistolero, digamos, el grupo terrorista M-19, él lo invitó al presidente que fuera el presidente más vistoso de la derecha colombiana, Álvaro Uribe, que gobernó su país durante 8 años, en 2002 y 2010, y que fue sucedido por 2 presidentes, digamos, uribistas. Los 2 fueron sus ministros, Juan Manuel Santos e Iván Duque, y se reunieron, y sonrieron, y conversaron amablemente, y cuando terminaron la reunión le preguntaron, yo vi la conferencia de prensa que dio después Uribe, le preguntaron, dígame, con un presidente como Petro, ¿hay que irse del país? Y Uribe dijo, no, ¿qué va a irse del país? ¿Están locos? ¿Entendés? Claro. Entonces ayer, 2 enemigos históricos, aparentemente irreconciliables, que se acusaron el uno a otro de barbaridades de todo tipo, con o sin razón, alguna razón tendría seguramente alguno de los 2, dieron un ejemplo de democracia, de civilización política y de cómo las personas se dignifican, ¿no es cierto? Porque Petro dignificó a Uribe invitándolo y Uribe dignificó a Petro asistiendo a la invitación. En un país atravesado por la grieta, como Colombia, con 2 figuras centrales, porque digamos que Santos y Duque fueron figuras más secundarias, las 2 figuras que, digamos, protagonizaron la también dramática grieta política colombiana, ayer reunidos, acá está la foto, se las muestro acá por el Instagram Live, entre el presidente Uribe y el presidente Petro, y el diario El País de Madrid lo presentó como Álvaro Uribe y Gustavo Petro se sientan en la misma mesa. La reunión entre el expresidente y el mandatario electo, impensable hace unos meses, se celebró ayer miércoles en la ciudad de Bogotá. Un gran ejemplo para los argentinos, lo que han hecho ayer el presidente electo y el anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Gracias.